Pues buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a orar para poder empezar, ¿les parece? Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias porque sabemos que em, tú eres uno, Señor. Tú eres Ejad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Tu palabra misma lo dice, nosotros tomamos como nuestra tu palabra y sabemos que eres nuestro Dios de amor, el único Dios al único Dios al que podemos darle la gloria y la honra. Gracias por ser un Dios vivo que cuida de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Eso ya es un privilegio y más aún ser llamados tus hijos. Gracias porque nos permites reunirnos para estudiar, para seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente tus escrituras porque desafortunadamente en ocasiones no tenemos la interpretación correcta, pero te pedimos por favor que tu ruaj, que tu espíritu esté entre nosotros y que nos ayude a entender lo que tú quieres que aprendamos y que tu ruaj también nos guíe a poder practicar todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te doy gracias por todas las personas que forman parte de este grupo, estén conectadas o no, y te pido por favor que les proveas todo lo que sea necesario. Tú sabes lo que necesitan, Señor, más que ellos mismos. Así que por favor bendíceles en todas las áreas de su vida y gracias por estar entre nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, pues quedamos que le vamos a seguir con el tema que estábamos viendo, ¿verdad? Así es que les comparto la presentación y vamos a darle nuevamente. Pues bueno, ahí está, allí está. Díganme por favor nada más si están viendo la presentación. ¿Sí se ve? Se ve bien. Ok, gracias. Sí, señor. Gracias. Entonces, ustedes están viendo aquí, nos queda, y la semana pasada hicimos de alguna manera, repaso. Martita nos hizo favor de darnos sus comentarios, Juliet, sobre todo, ellas dos. Y sobre eso partimos hablando de lo que es el rapto arrebatamiento, que si de alguna manera estamos, quedamos en algo, dijimos que creo que la mayoría coincidíamos que si el Señor solamente va a venir, dos veces, entonces, pues el, el arrebatamiento tenía que ser, porque también Juliet nos hizo hincapié en que rapto no se puede llamar, porque no se trata técnicamente de lo que significa la palabra rapto, sino más bien arrebatamiento. Y pues bueno, sabemos que eso va a suceder cuando el Señor venga. Ujú. Y es por eso que tenemos que hacer referencia, aunque ya hemos estudiado, pero aquí lo vemos un poco más en otra perspectiva, la carta a los tesalonicenses, perdón. Le damos la bienvenida también a Roberto, que anda por allí, y bienvenido, Roberto. Y entonces por eso tenemos que irnos a estudiar el capítulo 2, porque de hecho el capítulo 2 en particular de Tesalonicenses habla precisamente acerca de la venida del Señor. Entonces les repito nada más para que quede bien claro, si quedamos en que este arrebatamiento se va a dar cuando regrese el Señor, pues entonces tenemos que estar preparados para cuando el Señor regrese. ¿Y cuándo va a regresar el Señor? Pues para muchos iba a llegar, digo, en nuestros tiempos, para muchos iba a llegar en el 2000, el mundo se iba a acabar en el 2000. Para otros en el 2012 había una profecía maya por ahí que decía que en el 2012
y a cada rato se está terminando el mundo. Este mundo tiene más vidas que un gato, permítanme decirlo así, porque todo mundo predice cuándo va a ser eso, cuándo va a llegar el fin de los tiempos, pero resulta que no es cuando ellos dicen, y es que la verdad es que el fin de estos tiempos no va a ser como la gente lo cree. Sin embargo, vamos a ir viendo poco a poco algo acerca de cuándo vendría el Señor. No vamos a decir fechas, porque ni la misma escritura lo dice, y sería muy aventurado que nosotros dijéramos va a venir en tal año, ¿sí? Porque pues estaríamos solamente especulando, y si especulamos, lo más seguro es que nos vamos a equivocar como todas las personas que han dicho que el fin de los tiempos iba a suceder en algún momento, en una fecha precisa. Entonces, empezamos el segundo capítulo de la carta a los tesalonicenses, si me quieren acompañar, por favor. Y en ese capítulo dice, estamos hablando de la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Entonces, allí están los versículos, los vamos a leer de corrido y ahorita vamos ya a ir adentrándonos uno por uno. Ujú. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Yeshua, y nuestra reunión con Él, os rogaos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sí, o sea, que no te convenzan de nada, pero bueno, vamos a leerlos de corrido y ahorita vemos. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, ¿sí? Porque no vendrá, y fíjense, aquí marca una pauta, esta carta, ¿sí? Dice que no vendrá sin que antes suceda qué, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la verdad, apartarse de la Torá, apartarse de la palabra del Señor. Entonces, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Entonces, el punto es, la apostasía en todos los tiempos ha habido, ¿estamos de acuerdo? La apostasía se da siempre. Siempre hay personas que se están apartando de la escritura. Es más, tal vez a nosotros nos ha pasado en alguna o algunas ocasiones, ¿sí? Pero dice de manera muy clara y se manifieste, además de que las personas se empiecen a separar de la palabra, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Ese es un punto medular para que sepamos que ya es el final de los tiempos, se tiene que manifestar quién. Y normalmente estamos acostumbrados a llamarle que el anticristo, ¿no? El que va a llegar y va a poner paz en este mundo. Va a haber 3 años y medio. Ya vimos cómo la escritura habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Que quedamos que era tiempo 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio, en donde él dirá, yo soy el elegido, yo soy el Mesías, voy a poner paz, vamos a firmar acuerdos de paz por todo el mundo, se acabó la guerra, pero al final de los 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Realmente se va a manifestar como el inicuo, dice, como el hombre de pecado. Y entonces se prohibirá, va a hacer que le adoren a él, ¿sí? Y no a Yeshua, nuestro Mesías. Y por eso Pablo advierte aquí, cuando dice en el primer versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor,
Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que no dejes que te cambien tu pensamiento, ¿sí? Que nadie te engañe, dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el verso 4? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? ¿Qué va a decir este hombre de pecado, el hijo de perdición? Va a decir, ¿sabes qué? Todo lo que tú, y le damos la bienvenida a Hannah también, todo lo que tú habías creído y que creías que Yeshua era el Mesías, todo eso es falso. Yo soy el Mesías. Ajá. Este, Me pongo en el centro del templo y entonces solamente me vas a adorar a mí, me van a adorar a mí. Yo soy al que estaban ustedes esperando. Y nosotros, Pablo nos advierte y nos dice que no cambiemos fácilmente nuestro pensamiento, que no nos dejemos engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que nuestro Mesías, perdón, le cambié sin querer, que nuestro Mesías ya vino. ¿Sí? Entonces, no podemos creer cuando este hombre, el inicuo, el hombre de pecado, se manifieste diciendo que Él es nuestro Mesías. Ujú. Entonces, eh, Pablo nos está advirtiendo esa parte y tenemos que estar muy atentos. Ahora sí, vamos a platicar un poco de estos versículos, ¿sí? En donde de alguna manera eh, creo que es un poco claro, aunque no sabemos de tiempos, aunque nos está advirtiendo Pablo que no nos tenemos que dejar engañar, ¿sí? Este, y tenemos que estar muy firmes en que nuestro Mesías ya vino, ya llegó, y que no podemos creer a alguien que diga que no es cierto, que el Mesías es Él y que ahora le tendremos que adorar a Él. Y por eso también de ahí va a venir que el que no le adora a Él no va a poder comprar, no va a poder, obviamente, tener para comer, ¿sí? Y que no va a tener acceso a ciertas cosas si no le adora a este hombre de pecado, ¿sí? ¿Por qué Pablo? Y me pueden ir interrumpiendo, preguntando o comentando, lo pueden ir haciendo sin mayor problema. Ujú. Eh, Aurora, bienvenida, buenas noches. Ajá. Buenas E- noches. Este, Buenas noches, Aurora. Entonces, tenemos que regresar al contexto de esta carta, ¿sí? Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, es porque los habitantes de Tesalónica creían que el día del Señor ya había pasado, ¿sí? Y que ellos se habían quedado y que iban a pasar la tribulación y por eso tenían miedo y creían todas las profecías que les decían los hombres y se dejaban engañar. Y por eso Pablo les escribe diciendo a ellos, no te dejes engañar. Había muchos falsos profetas en aquel tiempo y entonces Pablo les quiere aclarar que todavía se ha manifestado el hombre de pecado, el inicuo, ¿sí? Pues sí, oye, no hierres, ¿no? O sea, el hombre de pecado no se ha manifestado. Así es que el día del Señor no ha pasado. Y dice aquí en este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ajá. Imagínense, esto lo está diciendo Pablo hace un poco menos de 2000 años, 1900 y fracción, porque Pablo, ¿cuándo escribió esta carta? Ujú. La escribió seguramente entre el 60, entre el 55 y 69 antes del Mesías, ¿sí? Entonces, 1900 y fracción de años. Y ya creían que el día del Señor ya había pasado. Y cuando dice Pablo que no se dejen engañar ni por espíritu, es porque los profetas estaban diciendo precisamente que ya es- se estaba dando, se iba a dar el juicio del Señor, que ya era el día del Señor, ¿sí? Y pues obviamente los profetas hablaban por el espíritu del Señor, pero estos eran falsos profetas, ¿sí? También dice que no se dejaran engañar por palabra, es decir, que no malinterpretaran la escritura. Al único que le tendrían que creer que a quién es, al Eterno, al Señor. Y recordemos nosotros que el Señor tiene siempre misericordia de sus ovejas perdidas. ¿Y quiénes somos sus ovejas perdidas? Las 10 tribus que fueron dispersas a todo el mundo, junto con parte de las 2 tribus, Judá y Benjamín, que posteriormente también fueron dispersas. Y la prueba es que tenemos, si digo la cifra incorrecta, Juliet, me corriges por favor, pero tenemos alrededor de 16 millones de judíos identificados y la mayor Dices, parte de esos, dices actualmente, ¿mande? ¿sí? Sí, actualmente, Bueno, actualmente creo que son 25.000 que tienen figurados alrededor de todo el mundo y creo que como tú dices, la mitad está directamente en Israel, del resto todos así están es, dispersos. exactamente, gracias Juliet. Entonces, 16 millones hay en Israel, pero muchos más millones están dispersos entre las naciones, ¿sí? Entonces, y lo más importante es, y de hecho me permito pasar la diapositiva, dice, ojo, cuando venga nuestro Señor, nos vamos a reunir con Él, ¿sí? Que es la esperanza que nosotros tenemos y es lo que estamos esperando. Y dice, nadie os engañe, primero vendrá la apostasía, esto es muy importante. Ajá, y la manifestación del hijo de perdición. Y vamos a ver, ahí tienen ustedes las referencias. Vamos a leer Primera de Juan, ¿sí? Para ver qué dice esa carta. Si alguien lo encuentra, por favor, léalo. Es Primera de Juan, capítulo 2 verso 22 que dice, ¿quién es el mentiroso? Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Ujú. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ya vieron qué es lo que va a sostener el hombre de pecado, el inicuo? Ujú. Va a negar que Yeshua es nuestro Mesías. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y va a decir, no hay más Dios que yo, adórenme, ¿sí? Y cuidado porque creo que lo hemos comentado, desafortunadamente nosotros, este, a veces somos parte. Sol, bienvenida, me da gusto verte por allí. Bienvenida, Sol, qué bueno que estás conectada. Buenas Hola, noches. buenas noches. Perdón, es que no escucho muy bien y creo que es mi computadora y le ando buscando aquí dónde. Pero bueno, alcanzo Bueno, a escuchar un poquito. bueno, Pero trata gracias, de buenas subirle noches todo el para volumen todos. que puedas, pero yo creo que sí eres tú, porque si no alguien ya más hubiera dicho.
Bienvenida. Entonces, Gracias. nosotros a veces somos parte de ese sistema, imagínense por qué. Y van a decir, oye, Rafael, ¿por qué nos dices eso? Si nosotros reconocemos a Yeshua como nuestro Mesías y no lo negamos. ¿Saben qué es lo peor? Que a veces sí lo negamos. ¿Y cómo lo negamos? ¿Por qué me atrevo a decir que lo negamos? Pues simple y sencillamente porque a veces nuestros actos lo dicen, ¿sí? Yo sí creo en Yeshua y creo en la escritura y la escritura es del Eterno y todo, pero hago todo lo contrario. Y eso es negar al Mesías, porque el Mesías y el espíritu, el Ruach del Eterno, son tan fuertes, tan infalibles, que ellos pueden cambiar nuestro pensamiento, que ellos pueden cambiar nuestro corazón, ¿sí? Y nosotros no se los permitimos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y primera de Juan 4:3 que dice, siguiendo con el hombre inicuo, el hombre de pecado, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿El anticristo está en este mundo? Sí, está como un sistema que te quiere llevar ¿a qué? A que apostates, a que te alejes de la palabra del Señor y que no reconozcas a Yeshua como el Mesías. ¿Qué dice mucha gente? Que Yeshua no es el Mesías, que solamente es un profeta, que es un gran profeta, inclusive nuestros hermanos de la casa de Judá son los que son los que más sostienen eso, que Yeshua es un gran profeta, pero que no era el Mesías, porque el actuar del Mesías tenía que haber tenido otras características, ¿sí? Otra misión cuando vino al mundo. Pero sabemos que los hermanos de la casa de Judá, de acuerdo con el mismo Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, ¿qué es lo que dice? Que no nos jactemos, ¿sí? ¿Por qué? Que porque la casa de Israel en ese sentido es la casa de Judá, ¿sí? Ha sufrido endurecimiento en parte, ¿sí? Hasta que venga la plenitud de los gentiles. ¿Por qué dice que endurecimiento en parte y no endurecimiento total? Porque ellos siguen preservando la Torah y ellos mantienen viva la Torah, ¿sí? Pero no reconocen a Yeshua como el Mesías. Entonces, por eso dice, ellos fueron endurecidos en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? Ujú. Pues que nosotros, ¿sí? Este, los que en teoría no somos de la casa de Israel, de la casa de Judá, ¿sí? Nos acerquemos a la palabra y al Mesías, ¿sí? Y por eso ahí Roberto dice que tenían que dirigir y gobernar sobre todos los demás imperios. Esos creían los hermanos de, a ver, dice, tenía que dirigir y gobernar sobre todos los demás imperios. Eso creían los hermanos de Judá. No, lo que creían los hermanos de la casa de Judá era que el Mesías tenía que venir para establecer su reino y liberarlos de la opresión romana que sufrían en el tiempo que el Mesías vino. Y como el Mesías no los quitó de la opresión romana, al contrario, el imperio romano lo crucificó, ¿sí? Entonces dicen, no puede ser el Mesías porque seguimos bajo el yugo del imperio romano. Y sí, también, mm, porque la casa de Judá está cegada parcialmente, porque ellos van a regresar cuando sean provocados a celo por nosotros, los que en teoría no somos parte del pueblo de Israel, que nosotros sabemos que lo somos, pero que los judíos no lo pueden aceptar.
¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, Roberto. Bueno, hoy no contesta Roberto, pero este, espero haber contestado tu pregunta. No, sí, contesto, Entonces, hermano. perfecto. Gracias, Roberto. Y entonces esa es la característica del anticristo, del hombre de pecado, que se opone y se levanta, dice ahí la diapositiva, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y vamos a ver qué dice Daniel, si alguien ya tiene Daniel 11:31, que por Yo ya lo favor lo tengo, lea. Rafa. Ya lo Por leo. favor, adelante. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿El 32 también? Nada más el 31 está bien. Gracias. Y Daniel 12:11, que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Que se acuerdan que eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Habíamos hablado de los 1200 días. Entonces, por eso hay quienes decimos que no va a haber un tercer templo, hay quienes dicen que sí lo va a haber, pero si nos vamos por esta escritura, tendría que haberlo. ¿Para qué? Para que se cumpla esta parte que profetiza Daniel, ¿sí? Que el anticristo, ¿m?, quite el ofrecimiento de sacrificios, de culto al Eterno en su templo, y que él sea adorado en el templo mismo del Señor, ujú, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mi pregunta es si vamos bien hasta aquí o, o nos regresamos. A ver, pusieron un comentario, vamos a ver qué dice. 3 años y medio más. Bueno, no entendí exactamente, pero ahí sí habla de 3 años y medio. Ujú. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué dice? Seguimos con el mismo capítulo, sí, es 2, pero ahora vamos a leer del verso 5 al 9. ¿Quién me ayuda a leer para que no se me duerman, por favor? A ver, Yo. nada. Sí, pero, perdón, gracias, Roberto. Nada más déjame hacer un comentario adicional, ¿sí? Entonces, ¿de qué debemos tener cuidado? El anticristo va a querer promover la rebelión contra Dios. Y eso lo debemos de tener muy presente. Entonces, cuidado, el espíritu del anticristo ya no está en este mundo y desafortunadamente puede invadirnos. Por eso Pablo nos llama desde hace 2000 años a no dejarnos engañar. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Si nosotros u otras personas no aceptan los mandamientos de Dios, no aceptamos su instrucción, no aceptamos que Yeshua ya vino, eso es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Y cuidado, porque aunque aceptemos los mandamientos de Dios, aceptamos toda su instrucción y aceptamos que Yeshua ya vino y que es el Mesías, ¿sí? Si no los cumplimos, pues es como si no, como si lo estuviéramos rechazando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con nuestra actitud, porque les repito, podemos caer dentro de lo que ese sistema del anticristo quiere. Tú decides hacer lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que Dios dice, ¿sí? Ya sabemos por dónde tenemos que, que ir.
¿De acuerdo? Ahora sí, Roberto, por favor, Ok, léenos hermano. del 5 al 9. Ok, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, versos 5 al 9. Así es. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra del enemigo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Gracias, Roberto. Entonces, tenemos que analizar bien esto, ¿sí? Eh, y cuando el verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿a qué se está refiriendo? Ya inclusive leímos el versículo en donde podemos saber a qué se refiere este verso. ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que detiene la venida del anticristo? ¿Alguien dice? ¿Alguien valiente? ¿Nadie? Miguel, Ángel Miguel. Así es Yo, el arcángel Miguel. Gracias, Juliet. Tuviste que salvarlos. Ajá. Entonces, lo que lo detiene de acuerdo con el libro de Daniel es, y de hecho lo dice el capítulo 12 de Daniel, que dice el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, y quedamos que levantará, es una palabra hebrea que significa se detendrá, ¿sí? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, sabemos que lo que lo detiene es Miguel, que está de parte del pueblo de Dios, pero cuando él se detenga, cuando él Dios quite de alguna manera la protección a través del arcángel Miguel, entonces el inicuo se va a manifestar y va a tomar el control, un control este, también gobernado por Dios, pero sabemos con qué motivo, ¿sí? Entonces, el inicuo, ¿qué significa inicuo? Inicuo es anomos en griego, ¿sí? Y anomos significa en contra de la ley, en contra de la instrucción, en contra de la Torah. Ujú. Entonces, eh, y dice el verso 8, ujú, el verso 8 dice, bueno, nada más nos confirma el verso 7 que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sabemos que en el mundo hay mucha perversión, hay mucha violencia, y ese es el misterio, o sea, esa es la iniquidad presente en el mundo. Dice solo que, confirma solo que hay quien al presente la detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y acabamos de leer Daniel que nos aclara todo esto. Dice el verso 8, entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y por eso le decía, ¿qué significa inicuo? ¿Sí? El que está contra la ley. Y ya leímos Juan, y Juan, primera de Juan, mejor dicho, que nos dice que el anticristo se opone a todo lo que es Dios. Y entonces vamos hilando todos estos libros, Daniel, Tesalonicenses, primera de Juan, ¿sí? Que son los que acabamos de ver. Y dice, al inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y a qué se refiere cuando habla
que lo destruirá con el espíritu de su boca, ¿sí? Entonces tenemos que recordar Apocalipsis y se acuerdan que habla del Mesías viniendo y con una espada de dos filos. ¿Y cuál es esa espada de dos filos? La Torá. Y también para ver algo, o sea, esa es la palabra, lo destruirá con el espíritu del el espíritu de su boca, ¿sí? Y vamos a ver, por favor, el que llegue primero lo lee, Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. El que llegue, por favor, lo lee. Ya lo Listo, tengo, Rafa, dice. ya lo tengo. Adelante, por favor, Ana Elsie. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Muchas gracias. Entonces, a eso se refiere que lo destruirá con el espíritu de su boca, ¿sí? Entonces, allí llegamos. Hay algún comentario aquí que dice, sin instrucción a nomos, así es. Ajá. Entonces, vamos a seguir con la lectura de esta carta. Ya sabemos que lo detiene, el arcángel Miguel ya está en acción, no podemos negarlo. Afortunadamente, gracias al Eterno, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Y además, ojo, ¿no? Su advenimiento será con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así es que, por eso Pablo dice, no te dejes engañar, porque va a ser cosas que van a parecer milagros o van a ser milagros, pero solamente es para engañarte. Algo similar a lo que quisieron hacer los profetas de Faraón, ¿se acuerdan? Cuando empiezan a venir las plagas y que ellos imitan las plagas del Señor, pero pues no era de parte de Dios. Así va a ser cosas, y de hecho solamente para recordarlo, el verso no dice, y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Así es que no nos dejemos engañar, por favor. Y ahora, ¿quién me hace favor de leer los versos 10 de ese mismo capítulo 2 del 10 al 14? Yo, Rafa. Por favor, Aurora, gracias. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua. Gracias, De nada. Aurora, gracias. Entonces, aquí, viendo estos versos, ¿sí? Dice, para los que se pierden, vamos a cambiar aquí, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ujú. Aquellos que no recibieron la Torá, ¿sí? Aquellos que no recibieron al Mesías son los que se pierden. Aquellos que dicen que estamos en la época de la gracia. Ah, ¿sabes que estamos en la época de la gracia?
Ya Yeshua murió por nosotros, ya derramó su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Ya podemos hacer lo que sea. Si somos salvos una vez, somos salvos para siempre. La salvación no se pierde. Ah, bueno, los que sostienen eso, a ellos está dirigido esto. Van a ser engañados porque a esas personas no les importó que la palabra diga que se guarde el día de reposo, por ejemplo, porque dijo, ah, ya, Yeshua murió y ahora ya no hay que guardar el día de reposo. Nada más vamos a las congregaciones, estamos 2 horas, 3 horas, 4 horas y después hacemos lo que se nos dé la gana. Esos son los que se pierden, ¿sí? Entonces, Dios nos dio sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nos distinguiéramos de las demás naciones. Así lo dice Deuteronomio 4:6. Si alguien lo quiere leer, por favor, léalo. Pero para eso nos dio el Señor la palabra. Y ahora decimos que el Antiguo Testamento ya no aplica y que aunque el Nuevo Testamento diga tal cosa, ya somos libres porque Yeshua nos hizo libres y ya podemos hacer lo que queramos. No. ¿Quién me lee Deuteronomio 4:6, por favor? Me rehúso a leer. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Y Yo, quieres yo, Rafa, Rafa? Ah, bueno, ya. bueno, ya me Bueno, ganó la la última paz. fue Aurora, ahora Ana Elsie, por favor. Anita, Aunque sí. también ya leyó. Gracias. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gracias, Ana Elsie. Bueno, ¿Ya vieron para qué nos dio los mandamientos el Señor? Para que practicándolos nos distinguiéramos de las demás naciones. Y el Señor por eso nos manda a meditar en su instrucción de día y de noche. Y que los pongamos en nuestras puertas, en nuestras paredes, ¿sí? Que nos acordemos de ellas cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. Entonces, ya olvidémonos de que estamos en la época de la gracia. Mira, el Señor sí es amor, el Señor sí es misericordioso, pero el Señor también es justo. Y si tú desperdicias el sacrificio que Yeshua hizo por ti, pues entonces no estás actuando de acuerdo a como lo quiere nuestro Eterno. Porque el Eterno quiere que por el sacrificio que hizo por ti, tú le estés agradecido por tu propio bien, no para que el Eterno se sienta bien, sino por tu propio bien, que le estés agradecido y entonces elijas la vida, elijas el camino de la vida en lugar del camino de la muerte. Así es que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Necesitamos distinguirnos de los demás. Si nos ven igual que los demás, creo que estamos perdidos, ¿sí? Entonces, y dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Imagínense. Y nos llamó mediante el Evangelio. Y ustedes saben cuál es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La Torá, la la buena. instrucción. Así es. Ajá. Entonces, necesitamos estar muy, muy atentos a esto. ¿Sí? ¿Quién me hace favor de leer los versos 15 al 17 de la segunda carta a los tesalonicenses? Es más, ahora yo voy a decir quién nos va a leer. A ver, vamos a ver. Miriam, hoy ha estado bien calladita Miriam. Y la siguiente cita le tocará, bueno, y después de sus versos, a Pedro. Miriam, adelante, por favor. ¿Cuál carta me dice? Los tenemos aquí en la pantalla, Miriam, si quieres leerlos de allí. Es el capítulo 2 de la segunda carta a Tesalonicenses. Perdón por despertarte, Miriam. Ya no se nos fue Miriam, ¿o dónde anda? Saludamos a Patti, Rafita se aprovechando que Patti está desconectó. ahí.
Sí, Se le hombre, cayó el internet. seguramente. Entonces, ¿qué dice? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí nos está alentando, ¿sí? Nos está alentando y ¿qué es lo que nos pide Pablo? La santificación por el Espíritu. ¿Qué es esto de la santificación por el Espíritu? Por el Ruach. Pues que el Señor nos apartó, puso su Espíritu en nosotros, su Ruach, y entonces, ¿qué pasó con nosotros? El Señor nos hizo nacer de nuevo por la sangre del Cordero, ¿sí? Entonces, y debemos mostrar que fidelidad a la verdad, ¿sí? La fidelidad entonces ¿a qué? A sus mandamientos, porque la Torah es la verdad, ¿sí? Y necesitamos tener lo que siempre hemos dicho, el testimonio de la palabra y de nuestro Mesías, ¿sí? Miriam, muchísimas gracias. Ya lo leímos, entendemos que el internet te falló, no te preocupes. La próxima te toca a ti. Gracias, Miriam. No pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos llama Pablo, a estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros estamos aprendiendo? La Torá. La Torah, ¿sí? La doctrina que nosotros estamos aprendiendo no es lo que dice un hombre. ¿No? La doctrina que estamos aprendiendo es la Torah. Y sí podemos guiarnos por las interpretaciones que a veces escuchamos, pero siempre filtradas a través de qué? De la palabra. Si están de acuerdo con la palabra, adelante, está bien. Si no están de acuerdo con la palabra, necesitamos desecharlas. ¿Por qué? Porque si no, podemos caer en lo que ya vimos, ese sistema, ese hombre de pecado, ese inicuo, que va a querer que nos apartemos de todo lo que es Dios, y va a querernos poner en contra de Dios, va a decirnos que el Mesías no había venido, que Él es y que a Él lo tenemos que adorar. Y recuerda siempre, nos amó y nos dio consolación eterna, nos conforta y nos confirma en toda buena palabra. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí, porque allí terminamos ese capítulo, que para Sí, los Rafa. efectos de este estudio solamente vamos a estudiar ese capítulo. Mande, Ana Elsie. Que sí, Rafa, muchas gracias. Ok. Entonces, ya, ¿por qué vimos este capítulo? Porque nos habló de la venida del Señor y se derivó de que la semana pasada estudiamos acerca del arrebatamiento que se va a dar precisamente cuando el Eterno venga. Así es que ya no vamos a ver el siguiente capítulo, ya eso es otra, o parte de otro tema, y yo solamente quiero que si alguien quiere comentar algo, lo haga, por favor. Si alguien quiere preguntar algo, que por favor lo haga, pero yo, por ejemplo, creo que ya vimos lo que teníamos que ver, solamente este fue un complemento de lo que vimos la semana pasada, y no sé si alguien quiera participar, porque la verdad es que aquí terminaríamos con esto. ¿Qué dicen? Rafa, o sea que
no hay un rapto, no hay, realmente, no existe. Mira, nos han, nos han hablado de un rapto, de un arrebatamiento. O sea, si Juliet la semana pasada nos decía, no puede ser un rapto porque no cumple con las características de un rapto. ¿Por qué? El Señor no nos va. ¿En qué consiste un rapto? En tomar a alguien y esconderlo, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y aquí el Señor, ¿para qué nos va a tomar en cierto momento? Para que estemos con Él, para reunirnos con Él, lo acabamos de leer. Eso es más bien un arrebatamiento de acuerdo con lo que Juliet nos explicaba la semana pasada. Pero vamos a suponer que, ok, estamos de acuerdo con el término rapto. Sí lo va a haber, pero cuando venga el Mesías, no antes de que el Mesías venga. Aunque hay quien dice que sí va a haber un arrebatamiento, un rapto, antes de que venga el Mesías y después va a regresar el Mesías a establecer su reino, que la semana pasada dijimos que obviamente respetamos todas las opiniones, que no pretendemos tener la verdad, pero creo que la mayoría coincidimos en que ese arrebatamiento, ese rapto, se va a dar cuando venga el Señor. ¿Sí me explico? Sí, Rafa, Si muchas alguien no gracias. está de acuerdo, lo puede decir, ¿eh? Pero creo que la semana pasada coincidimos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hermano, mencionabas hace un rato, Sí, con respecto a lo que tú dabas a entender sobre lo del arcángel Miguel, ¿cierto? sí. Y estaba leyendo en segunda de Pedro, ya 3:9, que menciona que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tanta tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo lo puedo tomar en consideración ellos, sabiendo que también menciona que parte de la venida de Mesías también se dará con el aumento de la apostasía y el aumento de la tecnología, el aumento de las ciencias? ¿Cómo puedo tomar este verso? Nada más recuérdame, segunda de Pedro, capítulo 3, ¿qué verso? 9 y 10. 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, ¿desde cuándo se empezó a hablar de los tiempos finales, de que ya estaban, y que es más, que el espíritu del anticristo ya estaba en este mundo? Desde hace 2000 años, ¿sí? Después de que Yeshua ascendió al cielo y los apóstoles empezaron a predicar, a enseñar las escrituras, y desde hace 2000 años se está diciendo esto, ¿no? Que los tiempos finales, que ya vienen los últimos días. Eh, Dice este verso, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, las condiciones para que el Señor venga ya están dadas, ¿sí? Pero ¿qué es lo único que falta? ¿Por qué decimos que están dadas las condiciones para que el Señor venga? Porque el espíritu del anticristo, el sistema del anticristo, está vigente y hay muchos que niegan al Eterno y que no les interesa saber de las cosas de Dios, de la palabra, y niegan su palabra. Dicen muchos que la escritura es un libro escrito por hombres, que es falible, ¿sí? Y que no es la palabra de Dios. Y también muchos dicen que Yeshua no es el Mesías, que solamente es un profeta. ¿Qué es lo que el Señor quiere?
¿sí? Que nadie se pierda. Y por eso, o sea, Él nos prometió que Él iba a venir y que iba a establecer su reino. Y solamente lo está retrasando. ¿Por qué? Porque quiere que nos arrepintamos y que regresemos a la Torah y que creamos que Yeshua es el Mesías. Lo está haciendo por el amor que nos tiene, porque no quiere que nos perdamos, ¿sí? Entonces, por eso no ha venido, porque si él viniera ahorita, o sea, primero nos dice, inclusive nos dice Pablo, no que se dejen engañar. ¿Por qué? Porque esto no va a suceder hasta cuándo, hasta que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición, ¿sí? Porque el Señor todavía no ha permitido que, que el arcángel Miguel deje de proteger a su pueblo para que el inicuo venga y ataque a su pueblo, pues porque nos está dando tiempo para el arrepentimiento, ¿sí? Así es que nosotros tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de aceptar su palabra, de aceptar al Mesías y que cuando Él venga podamos formar parte de su reino, ¿sí? Entonces, eh, recuérdame otra vez, completa tu pregunta porque creo que nada más te contesté una parte, pero no toda, por favor. Ya me olvidé, ya, hermano. ¿Cómo? Ya me olvidé, pero, hermano. Bueno, no te entendí, ando medio sordito, pero, La edad, hermano, la edad. ya. Pero a ver, ¿qué faltó de contestar? No, o sea, mi pregunta, digamos lo que me cala en la mente es, si se menciona en Daniel 12 sobre el arcángel Miguel, ya, pero hablamos del arrebatamiento, y decimos por qué tarda su venida, entendiendo que el sistema del anticristo es operativo en la actualidad por todo lo que ya se ve, la tecnología muy avanzada, vemos casos muy excepcionales. Vemos apostasía, flor de piel, tanto que hablan de Dios como para lucrar totalmente esa apostasía. No sé si habrá mayor fatalismo en esta apostasía, no lo sé, pero se muestra. Entonces, el Señor dice que retarda su venida también por cosa de uno, por los escogidos, ya que también cuenta Mateo 24, ya, y que menciona justamente que ha de aumentar la maldad, ¿no? Y que uno de los puntos es también que justamente vio por los escogidos, ha de tardar su venida, ¿no? Para que puedan la mayor cantidad no sé cómo decirlo, pero la mayor cantidad posible de escogidos puedan estar con él. Pero el arrebatamiento en sí, escuchan unas prédicas de otras índoles que es como la recolección en la cosecha, ¿no? En la cosecha, ¿no? Y se hablaba en puntos, es como el agricultor que viene y coge de todo el fruto, ¿no? Y Mateo también comenta para diferenciar el trigo de la cizaña, ¿no? Entonces, mencionas en tu perspectiva que el arrebatamiento no se ha de dar, pero otros lo nombran como la cosecha, ¿no? Como la cosecha, ¿no? Que el Señor mostrará. ¿No? Y eso también lo menciona, eso lo dice segunda Tesalonicenses, ¿no? Cuando lo has leído. Entonces, podría yo eh, estar en diferencia contigo y no te enojarías, espero que no, Nada. ¿ya? Y porque algo que yo voy observando particularmente es que muchos hermanos de Judá son bastante esotéricos, bastante, ¿ya? Verdad que es bastante amplio su enfoque, hasta podría decirlo, acá en el Perú decimos mucho, somos cabalísticos o que tienen la idea de, ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, dicen, no pase bajo la escalera, ¿no? O se pasó el gato negro, ¿no? Supersticiosos. Entonces, exacto. Y cuando voy viendo, la superstición es bastante amplia en muchos hermanos de Judá. Entonces yo en mi ignorancia y mi ingenuidad digo, yo cómo puedo dejarme llevar en gran mayoría o en parte
de algo donde aflora mucho más la superstición. Y ahí viene mi duda más, ¿no? Entonces, Dios nos enseña a ser más supersticiosos cuando Deuteronomio mismo nos menciona que Él no está de acuerdo con nada de eso, ¿ya? Entonces, es más que todo mi perspectiva, ¿no? Mi punto de vista, Fíjate ¿no? que necesitamos estar acostumbrados a tomar lo bueno y no lo malo, ¿no? Amén. Porque, digo, los hermanos de la casa de Judá tienen muchas cosas buenas, pero también tienen muchas cosas que no son funcionales. Entonces, nosotros necesitamos distinguir de acuerdo con los que el Señor nos enseña a través de su palabra, y obviamente no vamos a tomar todo tal cual, porque sí tienes razón, hay muchos hermanos de la casa de Judá que se van por caminos diferentes y que inclusive entre los mismos hermanos judíos, este, se señalan, ¿no? Porque unos están yendo a un extremo, otros a otro, y como dices ahí, sí, desechad lo malo, retened lo bueno, ¿sí? Entonces, no queremos decir que tomemos todo de ellos para nada. ¿De dónde sí debemos tomar? Pues de la palabra del Señor, que sus interpretaciones nos ayudan, cierto, pero también hay otras interpretaciones que no podemos tomarlas porque están erradas de acuerdo con la palabra de Dios. Imagínate si vamos a hacer todo lo que hacen ellos, pues entonces vamos a decir que Yeshua no es el Mesías, estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Y el Señor lo que quiere es que nadie se pierda, y por eso está retrasando su venida, porque si Él viniera hoy, imagínate cuántos nos perderíamos. Y a veces, desafortunadamente, por eso los tiempos se ponen más difíciles. ¿Por qué? Porque cuando los tiempos se ponen más difíciles, ¿qué sucede? La gente clama al Señor, ¿sí? O sea, por ejemplo, y lo voy a decir estando aquí, hermanos de Colombia, ¿sí? Y que conste que a mí no me gusta decirles hermanos, sino amigos, ¿no? Este, hay muchos hermanos de aquí de Colombia. ¿Saben por qué en los grupos hay más gente de Colombia que de otros países? Porque Colombia pasó momentos muy difíciles, ¿sí? Con el narcotráfico que había y la delincuencia que había. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros los mexicanos no aprendimos y estamos pasando ahora exactamente por lo mismo. Y el Señor aprovecha estas situaciones, ¿sí? Para que la gente regrese a Él y clame por su presencia, por su amor, por su misericordia. Entonces, hasta esos tiempos difíciles van a generar el que voltemos a ver al Señor, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede, sucede por algo. Y el Señor va a hacer llamadas cada vez más fuertes. Y por eso yo siempre digo a mis hijos, les decía, ¿qué necesitan que suceda para que voltemos a ver al Señor? Y creo que a veces hasta pensamos en cosas que no nos agradarían. Pues, ¿para qué dejamos que sucedan cosas complicadas? Mejor hay que hacerle caso al Señor de una vez, porque si no, por el amor que nos tiene, Él va a hacernos pasar por situaciones complicadas, a veces generadas por nosotros mismos, para que digamos, sí, no puedo solo, nadie me puede ayudar, el único que me puede ayudar es el Eterno, y entonces ahora sí recurro a Él. Ujú. Y como bien puso allí Ana Elsie, Mateo 24 no dice que va a retrasar los tiempos. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice? Que los días serán acortados, ¿sí? Para que los escogidos no sean engañados, porque aún tenían déjenme leerlo, porque puso ahí el verso esta Ana Elsie, y dice, y si aquellos días no fueran acortados, pero ya cuando esté la tribulación,
Ya cuando estén los momentos más difíciles, si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, el Señor dice, ¿sabes qué? Voy a cortar esos días difíciles. ¿Para qué? Pues para que se salven mis escogidos. Porque si dejo que esos momentos sigan, ni siquiera los escogidos se salvarían. Pero sabemos que el Señor tiene el control de todo. Ujú. No sé si alguien quiera decirme que dije alguna tontería, o alguien quiere aportar algo, o alguien quiere preguntar algo. Yo, Rafa, cuando la palabra de Dios dice que pasarán 3 años y medio de como de prueba, ¿no? Ujú. ¿Quiénes se quedan y quiénes pasan? Si la palabra de Dios lo dice así, ¿por qué o en qué momento sucedería lo del arrebatamiento? ¿Sería al final de una vez pasados los 3 años y medio? Porque pues la palabra de Dios bien lo dice, que en los 3 años y medio será verdaderamente el proceso Implicados. más duro del pueblo de Dios. Allí déjame pasarle la palabra a Juliet, que sé que está mejor preparada en esto, porque ella sí preparó este tema, y que sea ella la que te conteste, por favor, Juliet. No, Rafita, sí, no, 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 no. Bueno, 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 como les dijera yo, en cuanto a la época de la tribulación de los 3 años y medio, hay diferencias, creencias en cuanto a las copas, ¿sí? Porque muchos dicen nosotros no vamos a vivir las copas y eso es necesario, pues, hablarlo también, porque pues en los 3 años y medio, por lo menos hay unos que dicen que no, que las 3 copas, las 7 copas van a ser después de la venida de Yeshua, o sea, viene Yeshua, pasa el arrebatamiento y vienen las copas, ¿sí? Que eso es lo que muchos dicen que nosotros no estamos para ir. Hay otra teoría que yo estoy mucho más de acuerdo con ello, y es que en esos 3 años y medio va a estar lo que son el sello, pues en los 3 años y medio, o bueno, los 7 años, empiezan directamente con el primer sello, que es la llegada del anticristo. Eso va a marcar el inicio de toda la gran tribulación, tribulación y gran tribulación, sí, ya repartiendo los 7 años en la mitad, ¿no? De ahí inicia y a los 3 años y medio, pues es donde empieza todo lo que son las trompetas y las copas, ¿sí? Que son muy coherentes si ustedes lo estudian. Una trompeta se complementa con una copa, ¿sí? Ya ustedes después lo pueden analizar mucho mejor. Yo estoy mucho más de acuerdo con eso porque ya Yeshua cuando viene a poner el alto en todo. Ustedes leen el capítulo 19 como lo leímos en la primera clase que vimos acerca de esto. Yeshua viene, pone en orden en todo, acaba, arrasa con el anticristo, con la bestia o con el falso profeta, arrasa con todos ellos, los pone en el lago de fuego, como bien lo dice ahí, y ahí empieza y manda a sus ángeles para hacer la resurrección. Es decir, el arrebatamiento va a ser después de los 3 años y medio, ya finalizado toda la etapa de tribulación y gran tribulación. Viene Yeshua y ahí es el arrebatamiento, como bien lo dice Apocalipsis 20, ¿sí? Viene, hace el arrebatamiento, empieza el milenio y pues bueno, ahí ya lo que más sigue Apocalipsis 20, ¿no? No sé si con esto queda tu respuesta o quedan muchas más dudas. Y que conste que no es un tema sencillo, ¿eh? Hay muchas opiniones Ujú, en varios sentidos. sí, Ahora, ¿qué es lo que importante aquí? Pues que si sabemos todo lo que va a pasar, pues estemos o no estemos en la tribulación, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a comportarnos de acuerdo con los mandamientos del Señor, y aceptar a Yeshua como Mesías, porque suceda lo que suceda, si tenemos estos dos testimonios, el Señor nos va a llevar con él, ujú, ¿sí? Entonces podemos saber mucho, desconocer mucho, pero si reconoces al Mesías, a Yeshua como el Mesías, y si tienes el testimonio de la palabra,
este, el Señor no va a permitir que te engañen y el Señor va a tenerte con Él cuando Él venga, ¿no? Ujú. Sí, y algo que aclarar porque muchos piensan que el no estar para la ira es que no vamos a estar en la gran tribulación, que nada de eso vamos a tener que pasar, pero eso es contrario a todo lo que ha pasado a lo largo de las escrituras, por lo menos cuando Noé y cuando hubo el juicio sobre la tierra, Noé estuvo acá, no fue sacado, no fue quitado, sino que fue salvado por algún medio, ¿no? Pues para eso se utilizó el arca. Diferentes profetas a lo largo, por lo menos para la época de Jeremías, también Dios demandó un juicio sobre toda la nación. Era una copa no fácil de vivir. Si ustedes estudian y leen con detenimiento todo lo que pasó en medio de ese juicio, ¿no? Mientras que pasó lo de Asiria, mientras que pasó incluso lo de Babilonia, los casi 3 años que estuvieron sitiados y todo eso, Jeremías tuvo que vivir todo ese juicio. Yeshua tuvo que vivir el juicio de nosotros por nuestros pecados, no fueron quitados. Entonces, nosotros todos vamos a tener que pasar por las pruebas, creo que se los he dicho los que están conmigo en otras clases, y es que nosotros vamos a tener tribulaciones, puede que no estemos en esa tribulación o no lleguemos a vivirla. Dios sabe si la llegaremos a vivir o no, pero todos vamos a tener que pasar por tribulaciones y nuestra fe va a ser probada igual que el oro. Para esa época, para la época del anticristo, para la época de la bestia, para todo lo que es la gran tribulación, también nuestra fe va a ser probada, porque incluso ahí en Apocalipsis 20, vuelvo y lo ratifico, habla que aquellos que van a ser resucitados son aquellos que no se postraron ni adoraron a la bestia. O sea, también entran entre todos los que resucitaron desde, bueno, desde Abel, más o menos, pues desde principios de los primeros muertos, desde Adán y Eva, hasta la época del anticristo, van a ser resucitados aquellos que creyeron y confiaron en Dios, que tuvieron las dos cosas, ¿no? Que creyeron en Yeshua y tuvieron el testimonio. Yeshua se ha presentado desde principios del tiempo, es creer en los mandamientos, cumplirlos, ¿no? Y pues tener ese testimonio de que va a haber alguien que los va a salvar. Abraham tenía esa fe, José tenía esa fe, muchos tenían esa esperanza de que iban a ser resucitados y que alguien iba a hacer esa primicias, ¿sí? Que eso era promesa y que eso, esto ya con Yeshua ya vemos mucho más el cumplimiento, ya se hizo mucho más veraz, ¿no? Pero es algo que nosotros vamos a tener que ser procesados, ¿sí? Porque eso es lo que estaba diciendo ahorita Roberto con el trigo y la cizaña, pues Dios tiene que probar realmente si somos trigos o somos cizañas, porque entonces para la época de Pablo, pues para qué lo dejó pasar persecución, para qué lo dejó tener que morir en mano del enemigo del Imperio Romano, ¿no? Pues para eso lo hubiera salvado, ¿no? Pero ellos vivieron persecución, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no vamos a pasar la persecución, ¿no? Que no vamos a vivir todas estas cosas que ha pasado al pueblo judío, que ha pasado a los grandes profetas, que ha pasado incluso Yeshua, ¿no? Entonces, pues es algo que cuando dice no estamos para la ira, es decir, que en medio de toda esa situación, Dios nos va a ayudar y nos va a dar una salida, así como para cuando el pueblo de Israel estuvo viviendo las plagas. Todas las plagas le pasó a quienes, a los impíos, a los injustos, y eso es lo que va a pasar con las copas. Las copas caen directamente contra los impíos, contra aquellos que no están con Dios, pero aquellos que están con Dios van a ser salvos, van a ser cuidados, y eso muy bien lo dice ahí en Apocalipsis 7, ¿sí? Que son aquellos que son sellados, que tienen, que andan de acuerdo al mandamiento de Dios y tienen el testimonio, ¿no? Y fuera de eso también
eh, Apocalipsis 12 también habla de que aquellos que van a ser perseguidos, ¿quiénes son? Aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y tienen los mandamientos. Lo mismo vuelve y lo ratifica, si no estoy mal, en Apocalipsis 14, ¿no? Entonces, es algo de estar mirando, pero algo que sí tengo muy claro y es que nosotros vamos a tener que pasar por ese momento. Por eso Yeshua muy claro dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo. No es que el que persevere hasta que yo lo rescate, hasta que yo lo saque de esto, no, sino es que se persevere hasta el fin, hasta el momento de que, hasta el momento que nos llame a su presencia antes, ¿no? De ser muerto, ¿sí? O hasta el momento en que Él se presente con todo su fulgor, con toda su gloria, bajando en las nubes, hasta ese momento es que vamos a ser realmente ya perseverante y ahí sí vamos a decir, uy, ya ahora sí me puedo relajar, ya está acá aquel que va a reinar, ya tengo la salvación total, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas No sé qué gracias, opinen Juliet. ustedes. No sé ustedes qué piensen, qué opinen de lo que acabo de decir. Pueden estar en contra, claro está. ¿Puedo dar mi opinión? Claro, Solecito. Bueno, yo creo que es un tema muy controversial en el que muchas personas eh, se han enfocado en ciertos estudios que hablan de diferentes puntos de vista, ¿no? Entre la tribulación, entre el rapto, entre el arrebatamiento, entre la ira. Ujú, Y yo creo que todo es como un proceso que no hemos comprendido completamente porque claro está que muchas cosas nos serán reveladas más adelante antes de que el Mesías se presente. Pero estudiando un poco esto, yo he visto que hay así como que dos etapas como que importantes, una de las cuales es la tribulación, como tú bien lo dices, Juliet, es algo por lo que todos tenemos que pasar, será como nuestro examen final de este proceso en el que estamos, porque ahí es donde vamos a demostrar si realmente tenemos la fe, la confianza y el conocimiento, porque también influye conocimiento. Por eso Dios nos habla mucho de que escudriñemos la escritura, porque en la escritura hay muchísima información que a veces nosotros en nuestro entendimiento actual no alcanzamos a comprender. Yo por lo poco que he leído, que en realidad no es mucho, pues he comprendido que hay también dentro de la tribulación como dos etapas, una en la que son algo así como los dolores del parto, que es lo que ya estamos viviendo, ¿no? En realidad, ujú, eh, todas esas situaciones difíciles que ha habido, tanto físicas como provocadas, y eso el Mesías nos lo explica perfectamente creo que es en Mateo 24. Yo no me sé mucho los versículos, Tenemos no se me graban. Sí, sí, en Mateo 24. Y otra etapa después de esa es cuando viene la gran tribulación, como tú decías ahorita, Juliet, en donde en la gran tribulación realmente quien se va a estar manifestando, como dice en Apocalipsis, la ira del adversario al no poder hacer lo que él quiere. ¿Contra quién va? Contra el pueblo de, de Dios, ¿no? Ujú, Es donde va a venir esa tribulación para los que seguimos a Dios. Y realmente la tribulación se refiere también a que será una especie de persecución donde va a estar muy fuerte la persecución de todos aquellos
creyentes y que defienden la fe en el Mesías y en la palabra del Señor, que es la Escritura. Mientras que otros que hablan que de la marca, que de la bestia y de no sé qué, entonces muchos que no conocen, que no siguen en esa etapa, creerán en lo que sería la paz y la seguridad que el adversario va a implantar o tratando de engañar a la gente. Y aquellos que se dejen o que nos dejemos, porque todos estamos incluidos ahí, como bien lo dice la palabra, que hasta el más conocedor puede caer, pues podemos caer allí o podemos superar esa prueba, ¿no? Pero es como una prueba en la que aún nosotros los creyentes vamos a tener que demostrar que verdaderamente tenemos nuestra fe bien cimentada en el Mesías y en la palabra de Dios, ¿no? Ya después de esa etapa, de acuerdo a lo que yo he entendido, que esto es como que la tribulación, la persecución, todos esos problemillas que van a existir, esa falsa seguridad, va a venir lo que se llama la llegada de Cristo, que es cuando el Mesías regresa y ahí habla de que primero viene como que la resurrección de los muertos, que son los que van a ser levantados, y enseguida viene el arrebatamiento, como lo llaman en la actualidad. Pero el arrebatamiento, también he escuchado, he leído que el arrebatamiento también es trasladar de un lugar a otro. Creo que tú misma también nos los has dicho. Entonces, en realidad, si nos ponemos a dar cuenta, yo creo que ni siquiera sabemos cómo vamos a ser levantados si estamos vivos, ¿no? Los que están muertos, pues sabemos que van a ser levantados y van a estar con el Mesías y haciendo cosas, aunque no sabemos tampoco cómo. Pero después de eso, por ejemplo, ya cuando viene el Mesías y pasan estos sucesos, a eso ya sería como que ya habríamos pasado la etapa de la que hablan de los 3 años y medio, porque vienen ahí 3 años y medio de engaño y luego ya vienen 3 años y medio de que se desata la bestia y empieza a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que en esa etapa pues se va a definir todo y ya después vendrá el año milenial, pero son sucesos que van a suceder muy cercanos aparentemente y que no podemos diferenciarlos porque, como le decían la otra vez a Martita, ¿no? Porque Martita sentía que eran 3 venidas del Señor y es en realidad la segunda nada más, pero son cosas, yo entendí más o menos como que el Señor manda a sus ángeles a levantar a los muertos, no sé, algo así leí, que ahorita no me lo recuerdo bien. El caso es de que a veces nos complicamos la existencia queriendo entender algo cuando todavía no lo tenemos muy claro, porque a lo mejor Dios todavía nos tiene en nuestras mentes cegadas. Sin embargo, sí debemos escudriñar la escritura, pero a lo mejor no cayendo en el de quererle agregar a lo que dice la palabra o interpretarla nosotros a nuestra manera. Entonces, yo creo que eso es lo súper complicado, porque a veces confundimos lo que es la tribulación con lo que son las copas de ira y con lo que es la ira del Señor, que la ira del Señor, esa se va a manifestar hasta el final. Ahí ya habremos sido arrebatados. Antes de la ira del Señor ya habremos sido arrebatados, porque la ira del Señor es cuando va a venir a hacer justicia con el adversario. Es donde lo va a encerrar y donde va a venir el milenio. Pero son términos tan sutiles que a veces no los alcanzamos a comprender. Y digo, bueno, a lo mejor yo ya me hice todas mis conjeturas, que son las que les acabo de comentar, pero aún así sé que
ninguno de nosotros sabemos si estamos en la verdad o no, y lo que nos queda simplemente es seguir estudiando y seguir estando atentos a las señales, porque Yeshua vino a decirnos que estuviéramos atentos a todas las señales que vienen, que no nos dejáramos engañar. Entonces ahí es donde debemos de poner mucha atención en todo lo que está pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta sin asustarnos, ¿no? Porque realmente, pues si viene la tribulación, pues lo único que podemos hacer es pedir fortaleza al Eterno y no tener miedo, ¿no? Porque Dios dijo que no le tuviéramos temor. Si algo nos pasa, pues no pasará de que nos muramos, si es que nos pasa algo. Y ya la muerte, pues sí seremos resucitados cuando el Mesías resucite. Pero yo creo que es un temor que surge de nuestra falta de conocimiento, y en realidad yo creo que lo que no debemos es tener temor y mejor estudiar y seguir estudiando hasta que tengamos ya un conocimiento más amplio, porque son tantas cosas que todavía no alcanzamos a relacionar muy bien todo lo del Apocalipsis con lo de Génesis, porque es una mezcla allí entre toda la escritura donde está la verdad. Porque para llegar a ello, pues, uy, sí que se necesita estudiar. Y bueno, eso es nada más lo que yo quería comentar. Muchas gracias, Sol. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera escuchar a Albita, Rafa. Sí, nada ¿Cómo más que que desde piensa la semana Albita? pasada está bien calladita. Sí, no ha dicho nada. Y mira, y no quiere desbloquear Qué su... Ay, pena, ay, ¿no? ay, Lo ay, que ay. pasa es que, buenas noches, entré tarde y me estoy tratando como de desatrasar y quiero decir algo, pero me da pena pensando que de pronto ya lo dijeron porque entré muy tarde. Que no te dé pena para ti. Sí, no, lo que pasa es que pues yo también estoy apenas aprendiendo, o sea, a mí me enseñaron también sobre lo del rapto y eso pues es una esperanza, pero yo finalmente a la hora de estar estudiando las raíces hebreas entiendo sí que realmente no hay tanto respaldo bíblico para eso. Y sí se habla de que el Señor nos va a llevar, pero pues no está claro el momento, no está pues así como me lo habían enseñado. Y he aprendido es que uno debe basarse es en lo que dice la palabra y ojalá respaldada con otros textos, no solamente con uno, que puede de pronto no estar muy claro. Y también pues en cuanto a las diferentes, ¿cómo es que se llama? Traducciones, que también nosotros tenemos allí algunos inconvenientes pues para comprender algunas palabras. Pero finalmente pues yo sé y creo para mí que todos debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Que cuando se discute acerca que si la salvación se pierde o no, y que si hay arrebatamiento o no, que nosotros tengamos las cuentas claras con el Señor, yo creo que es lo que estamos finalmente concluyendo, que todos debemos vivir como si hoy fuera el último día, teniendo las cuentas al día, con todo el mundo, sin deberle nada a nadie. Y creo que es la manera como el Señor quería que viviéramos y por eso no nos dio una fecha exacta y tampoco está eso pues como tan definido para que nosotros sencillamente estemos apercibidos y listos siempre como que si fuera a venir hoy. Y que si el Señor tarda en llegar, pues es por su infinita bondad y misericordia, porque yo pienso, qué bueno que el Señor venga, pero cuando me pongo a mirar mi familia, mis parientes, y yo, ay, pero todavía no, otro poquito, espera otro ratico, Señor, porque todavía hay personas que no conocen y que eso, realmente eso es misericordia, la tardanza de Él es eso, que hay muchas personas que todavía el Señor tiene planes de salvación para ellos y todavía no han llegado a ese punto, es lo que a mí me preocupa de que si llegara ya, pero de todas maneras hay que seguir esperando como si fuera el último día. Yo creo que descansar en eso de que el Señor nos va a llevar y llevarse una decepción es mejor
estar preparados para todo. Y yo creo que es una buena capacitación, que uno esté siempre dispuesto a que voy a tener que luchar y voy a tener que dar fe y voy a tener que estar firme y mi fe debe estar fortalecida y no nada más estar esperando en que el Señor me va a librar. Y eso que dice Juliet, a mí me parece muy razonable. Si el Mesías tuvo que experimentar el juicio, y él dijo que nosotros debíamos vivir como le dijo él mismo a sus discípulos, que si estaban dispuestos a tomar de esa misma copa, entonces pues yo creo que esa, si nosotros nos llamamos discípulos también de él, creo que es parte del camino y de las pisadas que debemos de seguir si nos llamamos discípulos de ese maestro. Muchas gracias, Pati. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Perdónanos si en algún momento especulamos cosas, si en algún momento interpretamos mal, confiamos en que tú nos vas a llevar a la verdad, Señor. Y gracias porque como bien dice Pati, no tenemos las cosas bien claras, pero eso nos hace estar alertas y, y gracias por recordarnos que lo más importante es guiarnos de acuerdo con tu instrucción, Señor, y reconocer a Yeshua como nuestro Mesías. Gracias porque más que conocimiento, sabemos que requieres de nosotros la práctica de tu instrucción, el ejercer tu instrucción, Señor. Y gracias por recordarnos que no podemos eh, quedarnos dormidos, que no podemos confiarnos, bendito Dios, y que siempre debemos estar atentos a que cualquier error que cometamos lo necesitamos corregir. Gracias porque tú pusiste el medio para que cuando venga la tribulación, el final de los tiempos, eh, tú nos has ha hecho estar conscientes de que tú vas a estar con nosotros porque nunca nos vas a dejar e inclusive vas a cortar los días para que no seamos engañados. En esa confianza estamos, en esa esperanza estamos de que tú estás con nosotros y que aunque a veces nosotros fallamos, tú siempre vas a estar allí extendiendo tu misericordia para que podamos ser alcanzados. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti no somos absolutamente nadie, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad y por eso extendemos nuestros brazos hacia ti. Por eso clamamos a ti, porque sabemos que tú eres el único que puede darnos la salvación. Ayúdanos a no ser engañados, por favor, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y que a través de tu Ruach tú nos eh, manifiestes tu verdad tal como la debemos de conocer, aunque sabemos que la vamos a terminar de conocer hasta que estemos contigo. Te agradecemos, Señor, el que estés con nosotros, porque en donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu consuelo, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.